Psicología del trabajo, comportamiento humano en el ámbito laboral. Quinta edición, John Arnold y Ray Randall. Capacitación y desarrollo, capítulo 10. Objetivos de aprendizaje. Al terminar de estudiar este capítulo, usted podrá identificar, describir y explicar los tres componentes del ciclo de aprendizaje. Entender cómo han cambiado en las organizaciones las actividades de capacitación y desarrollo durante los últimos 30 años. Describir y explicar el propósito de los tres niveles diferentes del análisis de necesidades de capacitación. Explicar cómo pueden utilizarse las teorías del aprendizaje para suministrar información para el diseño de la capacitación e identificar las potenciales barreras al éxito de la transferencia del aprendizaje al centro de trabajo y cómo pueden evitarse. También comprender la importancia de la evaluación de la capacitación para determinar la efectividad y utilidad de las intervenciones de capacitación. También discutir formas en que el aprendizaje en línea o e-learning está cambiando la manera de proporcionar y administrar la capacitación. Describir y evaluar dos modelos diferentes de evaluación de la capacitación. Entender cómo la capacitación contribuye al aprendizaje organizacional. Y discutir el concepto de comunidades de práctica y cómo éstas pueden contribuir en las organizaciones a compartir el conocimiento. Ciclo de capacitación. Una organización comienza un proyecto de capacitación partiendo del análisis de necesidades de la capacitación. Aquí uno va a tomar en consideración tres niveles. Análisis organizacional, donde se evalúan los aspectos externos a la organización. Se evalúa la competencia, se evalúa cómo está la economía, se hace una evaluación estratégica tipo SWOT, donde se busca evaluar cuáles son las fortalezas de la organización y cómo responde al medio ambiente, cuáles son las debilidades y cómo uno poder trabajar para mejorarlas por medio de la capacitación. También cuáles son las oportunidades que uno puede capitalizar en el ambiente externo para ser competitivo y cuáles son los retos que enfrenta una organización y sus amenazas particulares, cuáles son las amenazas y los retos desde la perspectiva externa. Aquí uno ya tiene un marco general de lo que es básicamente el análisis de la organización. Luego vamos a analizar los elementos de cada uno de los empleados, el análisis de la persona, qué adiestramiento la persona necesita para hacer bien su trabajo en la posición que ocupa. Eso se conoce como el análisis de la persona. Y tercero, el análisis de las tareas. Se hace una revisión de cada uno de los puestos para ver si estos están actualizados. Y aquí se hace básicamente un cuadre de cuáles son los adiestramientos que necesita cada persona por posición, cada persona por los departamentos y todas las personas de una organización. Y generalmente se genera un currículo cuando se prepara el plan de adiestramiento, donde vamos a tener adiestramiento para la posición o el puesto, para el departamento que esa persona ocupa, donde labora, y para la organización. O sea, cuáles son todos los adiestramientos que tienen que tomar todos los empleados de una empresa. Aquí ya eso nos mueve al segundo paso, que es el diseño de capacitación. Cuáles son los métodos, las estrategias, las técnicas que se van a utilizar para adiestrar. Desarrollo de los objetivos del programa, los objetivos de los adiestramientos, cuáles son las técnicas, cuáles son las tecnologías que vamos a estar utilizando. Y finalmente, cuál es el sistema de evaluación de la capacitación, cuál va a ser el modelo de evaluación que vamos a estar utilizando. Hay diferentes modelos. Si vamos a evaluar cuáles son las actitudes de los empleados una vez acabe el training, o cuál es el conocimiento que se adquiere una vez el adiestramiento se culminó, o también cuáles son los resultados que se obtienen a través del adiestramiento, o sea, cómo el desempeño de los empleados
afecta directamente los resultados de negocio, ¿verdad? Y cómo ese desempeño se mide a nivel de conducta. Así que aquí tenemos tres elementos bien importantes. Primero, detectar las necesidades a nivel organizacional. Segundo, diseñar el programa de adiestramiento desde la perspectiva global, teniendo los objetivos centrales del programa y los objetivos de cada una de las actividades. Y finalmente, teniendo un programa de evaluación que nos va a decir desde si las personas les gustaron los adiestramientos hasta cuál es el retorno de inversión. O sea, cuánto yo invertí por taller y cuánto yo obtuve en términos de un retorno de inversión económico, en términos de disminuir errores, mejorar el servicio al cliente. ¿Cuál va a ser el retorno de inversión en torno de a dólares y centavos por lo que yo invertí versus lo que yo estoy recibiendo? Aquí un poco nuevamente vamos a mirar en términos específicos el análisis de necesidades de la capacitación o de adiestramiento, cuya finalidad principal es identificar los objetivos de capacitación, o en términos sencillos, aquello que la capacitación tiene que lograr. También los objetivos de capacitación pueden ser diversos y fluctuar a nivel individual, organizacional y departamental. Ya le presentamos el concepto del análisis organizacional, donde uno mira básicamente cuáles son los componentes del ambiente externo, cuáles son los retos, las oportunidades, las amenazas que existen a nivel externo, cómo se comporta la competencia, cómo nosotros podemos parear a través del adiestramiento lo que otros están haciendo mejor que nosotros. Y también se hace un análisis interno de cuáles son las capacidades internas a nivel de la organización desde una perspectiva estratégica, cuál es la misión, visión, cuáles son los valores, cuáles son las metas y los objetivos estratégicos del negocio, cuáles son nuestras capacidades como organización para responder a las demandas del ambiente externo. Todo esto se contempla dentro del análisis organizacional. Segundo, el análisis de los puestos y las tareas y el rol, donde aquí se actualizan las descripciones, se vuelven y se reanalizan los puestos, se evalúa cuáles son los adiestramientos que las personas tienen que tomar dentro de los departamentos, y finalmente el tercer nivel, que es el análisis de la persona o del individuo. Aquí lo que se hace es que se evalúa cuáles son los adiestramientos que la persona tiene, cuáles son las competencias que tiene para ocupar el puesto que actualmente está ostentando, que ya tiene. También se hace muchas veces una proyección basado en el potencial que tiene el empleado. Así que cuando se analiza a la persona, se hace o se trata de establecer una brecha de qué es lo que la persona tiene, qué conocimientos, destrezas, habilidades, rasgos de personalidad tiene versus qué es lo que necesita, que está especificado en el análisis del puesto. Y ese pareo, aquí lo que se trata es de romper esa brecha a través de ese análisis, ¿verdad? Y fortalecerlo a través de el análisis organizacional y el de puesto, tareas y rol. Luego pasamos al diseño de la capacitación. Este es el segundo componente del ciclo. Aquí el diseño de la capacitación se va a relacionar con el contenido del programa de capacitación y los métodos utilizados para impartirlo a los aprendices. Y hay diferentes técnicas de adiestramiento que se van a utilizar en esta fase, desde adiestramiento en el trabajo hasta diferentes técnicas como conferencias activas, utilización de presentaciones, aprendizaje en línea, en fin, todas aquellas estrategias que van a ayudar a que yo tenga un programa comprensivo y efectivo de capacitación. Ahora, yo tengo que tener claro, primero, cuáles son los criterios conductuales. ¿Qué es el criterio conductual? ¿Qué es lo que debe hacer una persona, o es un enunciado de lo que un aprendiz debería ser capaz de hacer al finalizar la capacitación? Esta persona al final del taller debe identificar los componentes de un equipo, debe aplicar el procedimiento para operar una máquina. En fin, ¿qué es lo que se necesita? Que la persona aprenda a través de observación conductual, práctica sostenida, modelaje,
demostraciones, en fin, técnicas que usualmente son cognitivas conductuales y que permiten que ya sea observando y luego practicando, el empleado pueda poner en práctica sus conocimientos, sus destrezas, sus habilidades y en algunos casos como las ventas, por ejemplo, pueda poner rasgos de personalidad, relaciones interpersonales en práctica para abrir y cerrar una venta. Segundo, las condiciones bajo las cuales se va a exponer el comportamiento. ¿Cuáles van a ser las condiciones bajo las cuales se va a adiestrar? Va a ser un adiestramiento dentro del trabajo, al momento mientras la persona está laborando, está adiestrándose, va a ser en un área controlada, tipo laboratorio, como lo que se conoce como aprendizaje vestibular, como pasa por ejemplo en el Banco Popular en Puerto Rico, que ellos tienen unas sucursales de adiestramiento donde prácticamente son idénticas a las sucursales donde la gente va a trabajar, pero en esas sucursales de práctica la gente hace simulaciones, practica, para luego ir a las sucursales reales a poner en práctica esos conocimientos y aumentar la posibilidad de transferencia positiva o que se transfiera lo aprendido al lugar de trabajo con efectividad. Y tres, nivel de desempeño del comportamiento. ¿Cuál es lo mínimo que yo espero que me demuestre a mí que esas personas aprendieron? Estos tres componentes también se utilizan para formular objetivos de aprendizaje, donde medimos la conducta, medimos las condiciones bajo las cuales queremos que la conducta pase y establecemos un estándar mínimo que evidencia que esa persona aprendió. Evaluación de la capacitación. La evaluación es sumamente importante, es el tercer componente del ciclo de capacitación y se interesa por establecer si esta capacitación funcionó. Aquí estamos mirando lo que se conoce como el modelo de Donald Kirkpatrick. El modelo de Donald Kirkpatrick posee 4 niveles. Desde el nivel más actitudinal hasta el nivel más enfocado en resultados de negocio. Por ejemplo, el primer nivel es reacción. Aquí, en reacción, la manera en que se evalúa la reacción de los participantes una vez acabó el taller, donde se busca ver si las personas se sintieron cómodas con la capacitación, si fue útil para ellos, si los materiales, si el recurso estaba debidamente preparado, si las actividades de adiestramiento fueron adecuadas. También se preguntan elementos ambientales como que la iluminación, la ventilación fue adecuada, el salón de adiestramiento fue adecuado, las sillas, las mesas, hasta los recesos. Si los recesos fueron adecuados, la comida fue adecuada, el tiempo del taller fue adecuado, todo eso se mide a través de unos cuestionarios que se administran al final del taller, que lo que miden es la actitud de la persona hacia el taller. Muchas personas no le dan mucha credibilidad a este nivel de medición, pero tiene su importancia porque se ha encontrado que las personas cuando están más motivadas para aprender tienden a tratar de aprender lo mejor posible. Por tanto, la reacción es un nivel importante. Segundo, tenemos el aprendizaje. El aprendizaje se mide usualmente una vez termina el taller o también algunas veces en lo que se conoce como una pre y post-evaluación. Antes del taller se administra una prueba de conocimiento sobre los contenidos del taller, se da el proceso del taller y al final se administra esa misma prueba como una post-prueba y luego se establece una correlación entre la pre-prueba y la post-prueba y se supone que existan diferencias estadísticamente significativas donde las personas que tomaron la post-prueba salgan más alto, ¿verdad?, que cuando tomaron la pre-prueba como índice de valor añadido y que esas diferencias sean estadísticamente significativas. Esto pues conlleva unos diseños de evaluación estadística utilizando lo que se conoce como pruebas T para grupos independientes, pero el modelo más básico es simplemente al final del taller dar una prueba, corregirla y tener una curva estándar. Algunos establecen la curva estándar a 70%. Va a depender de pues,
el estándar que establece el programa de adiestramiento de la empresa. Las personas que pasen las pruebas, pues pasaron el adiestramiento como evidencia de que aprendieron durante el taller. El tercer nivel es el comportamiento. Este se mide a través de la observación del desempeño. ¿Ah? Expertos en el área ven a las personas trabajando y pueden corroborar si hubo un cambio en el comportamiento como evidencia del adiestramiento. ¿Ah? Ya sea comportamiento laboral, hay veces que se establecen pruebas más objetivas, por ejemplo, pruebas de velocidad y precisión, ¿ah? Donde también se generan situaciones o se observan situaciones como un empleado manejando una queja de un cliente. Las pruebas de velocidad y precisión son un poquito más objetivas. Lo que muchas veces se hace es que se toma una medida pre-taller, luego que ocurre el taller se toma una medida post-taller, se comparan, pero 3 meses o 6 meses después se vuelve a tomar una medida de velocidad y precisión a ver si la persona mejoró como consecuencia del adiestramiento y también de la experiencia práctica de ir constantemente aplicando lo que se enseñó en el adiestramiento, pero ya en el área real de trabajo. Y cuarto, resultado. Resultado, aquí lo que se busca es evaluar el desempeño del equipo, ¿verdad? Evaluar factores como niveles de ausentismo, efectividad organizacional, productividad, rentabilidad. Y por ejemplo, tenemos satisfacción del cliente con la forma en la cual el empleado maneja una variedad de quejas, cuánto se produce, cuántas ventas se logran, ¿ah? Cómo estamos disminuyendo los errores en la producción, cuánta gente está asistiendo al área de trabajo versus lo que antes existían. Así que estos 4 niveles son bien importantes. La realidad es que muchas veces un programa de adiestramiento no se puede medir a estos 4 niveles. Lo que usualmente se hace es que se hace un escogido de aquellos talleres que son sumamente importantes para la organización y desarrollarle conocimientos, destrezas y habilidades y competencias a los empleados que son críticas para la estrategia del negocio, y esos son los que se evalúan. Siempre se hace una evaluación por lo menos nivel 1 o 2, pero hay ocasiones que aquellos talleres que son más costosos o aquellos que están más alineados a la estrategia de la organización son los que se miden a nivel 3 y 4. Ahora, transferencia del aprendizaje. Les mencioné hace un rato el concepto de transferencia positiva. También añadimos el de transferencia negativa. ¿Qué es transferencia? La transferencia tiene que ver con cómo lo que se aprende en el adiestramiento o en la experiencia de adiestramiento impacta el trabajo. La transferencia positiva es cuando lo que se aprende a través del taller se pone en práctica de la manera en que se enseñó y se logran resultados exitosos. La transferencia negativa, por otro lado, es cuando lo que se aprendió en el taller, por las razones que sean, no se pone en práctica. Así que la investigación demuestra que las características del aprendiz, el diseño de la capacitación y el ambiente tienen que ver con la transferencia. Por eso uno tiene que tomar en consideración esos 3 factores cuando uno está evaluando su programa de adiestramiento. Donde aquí tenemos que, basado en el rol que tiene el gerente o el líder, garantizar recursos adecuados para que los aprendices, cuando regresen al programa, puedan aplicar lo que aprendieron directamente. También proporcionar claves que sirvan para recordar lo aprendido. Reforzar el que las personas apliquen. Uno como supervisor refuerza lo que ellos aprendieron y se lo recuerda para que lo pongan en práctica y vayan fortaleciendo sus conocimientos y destrezas y habilidades. Brindar oportunidades para que los aprendices lo usen, ya sea a través de la tarea directa, a través de proyectos alternos. Pero un gerente no puede partir de la premisa de que la persona aprendió e inmediatamente va a aplicar. No, tiene que ser un evaluador, una persona que permita. O sea, ese gerente tiene que cambiar su rol a evaluador y ayudar, facultar, facilitar a que el empleado pueda poner en práctica lo aprendido. Y también
recibir retrocomunicación o alimentación y recompensa a estas personas cuando utilicen sus habilidades nuevas. Se le dé reconocimiento, si hay algún sistema de compensación o recompensas por hacer mejor el trabajo. Todos esos elementos cuentan. Ahora, amenazas para una evaluación precisa. Pues mire, hay issues que son metodológicos, ¿verdad? Y que afectan los programas de adiestramiento. Por tanto, la evaluación más exitosa y útil va a requerir de un enfoque de métodos múltiples. Debe haber múltiples estrategias para evaluar los programas y de diferentes tipos de datos con la finalidad de construir una imagen acerca de si el proceso de capacitación logró sus objetivos y cómo estos podrían mejorarse. Aquí usualmente uno de los dilemas es el de validez interna versus externa. Cuando hablamos de la validez interna, nos vamos a referir al grado en que la capacitación origina un nuevo aprendizaje dentro del taller. Y aquí uno se pregunta, ¿se puede atribuir cualquier diferencia a la capacitación? Por eso es que usualmente el primer nivel, reacción y conocimiento, se trata de ver cómo se comporta la validez interna del adiestramiento. Por otro lado está la validez externa, que tiene que ver con el grado en el cual la capacitación se puede generalizar. O sea, yo aprendí en el salón de adiestramiento o basado en la estrategia de adiestramiento que fuere, y eso yo lo puedo aplicar, lo puedo transferir a mi lugar de trabajo o a diferentes situaciones dentro de mi lugar de trabajo. Lo puedo aplicar a otros grupos de aprendices o a otros ambientes organizacionales. Esto es bien importante y siempre hay retos en términos de la validez interna. La validez externa usualmente se mide, ¿verdad?, a nivel de conducta y resultado. La validez interna a nivel de reacción y conducta. Diseños para la evaluación de la capacitación. En un intento por controlar varias amenazas a la validez externa e interna de la capacitación, los investigadores de la evaluación con frecuencia utilizan diseños experimentales, a donde bajo circunstancias controladas, y esto se puede hacer con algunos adiestramientos, donde al yo tener un salón de adiestramiento puedo controlar muchas de las variables que están presentes en un adiestramiento y en las personas. Ahora, también en escenarios organizacionales reales, a menudo es bien difícil o imposible tener las condiciones necesarias para lograr diseños experimentales perfectos. Uno tendría que incurrir en gastos de crear líneas de ensamblaje separadas, o como hace el Banco Popular, tener una sucursal de práctica separada donde uno puede hacer diferentes tipos de experimentos para evaluar diferentes estrategias de adiestramiento. Pero también los adiestramientos en los salones generan unos controles donde uno puede hacer o experimentos o cuasi experimentos. Ahora, hay ambientes organizacionales donde uno lo más que puede hacer son encuestas, estudios correlacionales y en algunos casos algunos cuasi experimentos. Así que lo más a lo cual uno puede aspirar realmente es hacer estudios de tipo cuasi experimental, como óptimo, y muchas veces pues estudios correlacionales y encuestas. Organizaciones que aprenden y el futuro de la capacitación. Un buen programa de adiestramiento también ayuda a generar una cultura donde las personas quieran aprender continuamente. Ese aprendizaje que generen lo puedan almacenar como parte de las bases de datos de la organización y ponerlo a disposición de otros empleados. Por tanto, los programas de adiestramiento y capacitación deben inspirar a que la gente quiera aprender y poner ese aprendizaje en función de la organización. Por tanto, la investigación sobre la capacitación y el desarrollo en la psicología del trabajo se ha enfocado en el aprendizaje y el desarrollo de individuos o a nivel individual. Pero la realidad es que un buen programa de adiestramiento puede ayudar a generar una cultura organizacional que fomente
el aprendizaje continuo más de carácter informal que de carácter formal. Pero claro, las estrategias formales son necesarias para poder siempre cumplir con lo que es el plan estratégico y operacional de la organización. Continuando con las organizaciones que aprenden y el futuro. La investigación ha sido impulsada por énfasis en los enfoques empíricos positivistas hacia la evaluación del impacto de la capacitación, pero también hay que mirar otros elementos de carácter cualitativo, no se deben descartar esto, y también los experimentos, los cuasi experimentos, los estudios correlacionales y encuestas que vienen del origen positivista, pues también permiten unas medidas precisas, cuantitativas, de la efectividad de estos programas. Continuando, la capacitación y el desarrollo se han percibido cada vez más como funciones esenciales de los negocios y los sistemas de aprendizaje y desarrollo como los mecanismos principales para crear estas organizaciones de aprendizaje de las cuales estamos hablando. Un buen programa ayuda a fomentar una excelente cultura, y una excelente cultura enfocada en el aprendizaje genera a su vez una organización de aprendizaje. También, en virtud de eso crea lo que se conoce como una comunidad de práctica, donde grupos de individuos que comparten una preocupación o pasión por algún tema dentro del trabajo se reúnen, desarrollan planes, estudian esa preocupación, esa pasión por algún tema en particular, y lo que hacen es que empiezan a mejorar a través de esa experimentación, ese análisis, generan nuevas maneras de cómo resolver ese problema o manejar esa situación, y ese conocimiento lo almacenan, lo comparten y lo convierten en parte de lo que es el proceso de aprendizaje en la organización. Las comunidades de práctica son otras herramientas muy valiosas para fortalecer el aprendizaje en la organización. Wenger argumenta que para que un grupo se pueda definir como una comunidad de práctica debe compartir ciertas características que sean comunes. Tiene que haber una red de interacción entre las personas con un interés y una competencia compartida. De ahí, por ejemplo, a través del Internet han surgido proyectos tales como Wikipedia, ¿verdad?, que es la enciclopedia en línea de interés de muchas personas. También software como OpenOffice, software en línea como Prezi y muchos otros proyectos que surgen de una comunidad de práctica. Segundo, debe existir una interacción continua para compartir esa información, o sea, trabajo colaborativo. Tienen que trabajar en equipo colaborativamente. Y tercero, se requiere que sean profesionales trabajando en un área similar, capaces de compartir experiencias, historias y conocimientos. Y muchas veces todas esas historias y conocimientos se documentan y se colocan en línea, ya sea a través de documentos, a través de videos, a través de audio, y se guardan en repositorios donde la gente tiene acceso a ellos y aprende sobre lo que las personas en la comunidad de práctica han desarrollado. Eso se hace también internamente dentro de las organizaciones. Un tema que también es importante es básicamente el tema de adiestramiento en línea. El tema de adiestramiento en línea es importante porque viene a complementar el e-learning, que es utilizar plataformas en línea para uno poder desarrollar adiestramientos en línea que complementen las experiencias presenciales en el lugar de trabajo. Esta presentación que yo estoy desarrollando ahora mismo complementa el curso y está disponible en línea a través de un enlace a través de YouTube, donde YouTube lo que hace es que almacena estos videos, se enlazan con Moodle y complementan la experiencia del salón de clase, donde pues muchas veces ustedes saben que cubrimos unos temas con mayor o menor profundidad. A través de estas presentaciones usted también puede escuchar mi conferencia o esta conferencia cantidad de veces,
No es como un taller que usted ofrece un taller, el taller se acabó y no hay alternativa. Aquí usted puede repetir y puede ver nuevamente la conferencia cuantas veces usted crea o usted necesite, y si tiene confusión con algún término, algún concepto, usted vuelve de nuevo a la conferencia, lo escucha hasta que obtiene la información que usted necesita. Claro, la educación en línea no es nada más esto. Usted tiene correo electrónico, usted tiene bulletin boards donde usted puede colocar información y compartirla y crear una historia. Usted tiene chat rooms, que nuevamente es una conversación que se da en línea entre varias personas. Tiene pruebas o exámenes en línea para corroborar si lo aprendido ha sido debidamente validado a través de una prueba. En fin, una herramienta muy valiosa que nos va a permitir a nosotros cambiar o transformar. Y se espera que en el futuro más del 50% o por lo menos el 50% de los adiestramientos que las organizaciones utilicen sean adiestramientos en línea. Y con esto concluimos el capítulo de adiestramiento y desarrollo.